Buenos días, el Señor les bendiga. Espero todos estén ya tomando su cafecito y disfrutando esta nueva mañana. Le damos gracias a Dios por un nuevo día en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios que su misericordia es nueva cada mañana. Y esta mañana quiero compartir un pequeño devocional. Hemos terminado el libro de Salmos y me gustaría compartir un pequeño devocional en el libro de San Juan, en el capítulo 15, donde se nos habla acerca de llevar fruto. Como creyentes, como cristianos, nosotros somos llamados a llevar fruto. Quiero que me acompañen orando. Vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección en este devocional. Padre, yo te doy gracias porque esta mañana, Señor, tu misericordia la extiendes a todo aquel que busca de ti. Esta mañana buscamos de ti, nos deleitamos en tu presencia y en tu palabra. Y pedimos, Señor mío, que conforme vemos estas palabras, estos versículos en el capítulo 15 de San Juan, sea tu Espíritu Santo llamándonos a llevar fruto, a permanecer en ti, Señor Jesús, y así poder, Señor, impactar a nuestra sociedad en la que vivimos, así puedan ver a Jesucristo en nosotros, los demás. Padre, yo pido que tomes control de mi mente, de mi corazón, asimismo que traigas a memoria versículos y pasajes que se correlacionen y que respalden lo que este pasaje nos dice. Padre, yo pido también que prepares cada corazón de cada oyente y, Señor mío, que así, Señor, tu palabra llegue a nuestro corazón como a tierra fértil, que produzca fe, que produzca esa necesidad, Señor, de permanecer en ti, en nosotros, ese anhelo y deseo de continuar en comunión contigo. Y pido todo esto para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este capítulo 15 de San Juan, hoy en la mañana estaba pidiéndole al Señor dirección y desde antes de terminar el libro de Salmos estaba también ya planeando qué es lo que vamos a compartir, Señor. Digo vamos porque el Señor es el que me usa, no soy esquizofrénico, no crean que tengo diferentes personalidades como algunas personas me dicen, pero este libro, para mí, este capítulo, para mí, en los años como cristiano han sido, pues, de mucha bendición, porque cada vez que lo leo, me recuerda mi necesidad de permanecer en comunión con Jesús. Yo no sé si tú ya tienes una relación personal con Cristo, si tú ya le recibiste como tu Salvador, si confiaste en su obra redentora y naciste del Espíritu, pero es necesario verdaderamente nacer de nuevo y lo voy a compartir al final de este estudio. Hace algunos años, cuando leí este capítulo 15 de San Juan, ya varios años, comprendí que verdaderamente lo había leído numerosas veces y había pasado y me lo habían enseñado y todo, pero como decimos por ahí, cuando te cae el 20 y dices, no, hay más que lo que he estado viendo, porque sí, hay muchas analogías y hay todo lo que te pueden decir, pero cuando el Espíritu Santo te empieza a dar revelación y dices, wow, yo puedo recibir todo lo que Cristo tiene para mí. Amén. Entonces, aquí en el capítulo 15, me recuerda también hace unos como 8 años, yo caminaba por el tianguis y pasé por un lugar, uno de los espacios, y tenían una Biblia así en el piso. Y les pregunté, oye, ¿cuánto quieres por la Biblia? Porque durante los años yo iba al Swap Meet en Estados Unidos, cuando estaba en el ministerio en inglés también, y rescataba Biblias para darlas a alguien más. Las vendían por $5 las Biblias. Pues Biblias que costaban mucho más, las vendían más baratadas, y decía, ¿por qué las estás vendiendo?
que ya no necesitas la palabra. No, pues yo ya no creo y no. Bueno, pues yo tomaba la Biblia y alguien más la necesita. Pues esta vez que estaba en el tianguis, les pregunté, ¿esa Biblia cuánto quieren por ella? ¿La están vendiendo? ¿Por qué están vendiendo la Biblia? Y estaba un pastor ahí, una persona, y me dice, no está en venta, dice. ¿Te gusta la Biblia? Sí, le digo, me encanta, le dije. ¿La lees? Sí, le dije. Y la estudio y la enseño. Ah, dice, ¿eres pastor? Entonces un amigo mío, que ahora es amigo mío, ahí lo conocí por primera vez, Armando, me dice, oh, ¿usted es pastor? Sí. Y el pastor me dice, pues a ver, enséñanos algo de la palabra. Enséñanos, díganos algo, a ver, comparta algo con nosotros. Y me recordó este capítulo 15 ahorita, que ahí fue cuando yo conocí a Armando González. Me acuerdo que le dije, mejor, ¿por qué no le pedimos al Señor que Él nos hable? En vez de yo nada más abrir y decir. Y empecé a orar y le pedí al Señor, Señor, ¿qué quieres que comparta? ¿Qué podemos compartir para edificarnos? Y me dice claramente el Espíritu Santo, ¡boom!, permanecer en Él. Y dije, Juan 15, vámonos. Y ahora con esto continúo aquí. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Empecé a compartir esto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vemos aquí en estos dos versículos lo esencial de la vida cristiana. Primeramente, Jesús se identifica como la vid verdadera. En muchos de los estudios se nos ha enseñado que la vid verdadera representa también a Israel, pero aquí estamos viendo al autor de vida, a Jesús, al que da vida. Yo soy la vid verdadera. Los pámpanos no pueden llevar vida si no están adheridos las ramas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vemos aquí una analogía. Jesús es la vid y el Padre es el que se encarga de preparar todo para Él, para lo que Él envió a su Hijo a hacer. Todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto. Aquí está comparando a los creyentes con ramas, con pámpanos. Dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Alguien que ha trabajado en plantas o hortalizas, sabes que hay necesidad de podar las plantas, los árboles para que den fruto. El Padre nos poda, nos quita las cosas y las costumbres, los hábitos, lo que nos estorba de llevar fruto. Nosotros como creyentes somos llamados a llevar fruto. Nosotros no lo producimos. Recuerden, el fruto es fruto del Espíritu Santo obrando en tu vida, en mi vida, si tú eres creyente. Ahora, nos dice aquí claramente, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, o sea, lo cortará y lo removerá. Más adelante nos va a decir lo que hacen con eso. Y dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Esas son las podadas que Dios nos da. Nos quita esas cosas, nos hace saber, nos demuestra y nos revela lo que hay en nosotros que no le agrada y que no es bueno para nosotros y no produce fruto deseado para Él. Amén. Permaneced, dice entonces el versículo 3, ya vosotros estáis limpios, y dice, por la palabra que os he hablado. Jesús está dirigiéndose a sus discípulos, quizá en la viña y pasando por donde está la viña, y les hace esta analogía, esta comparación, y les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios tiene poder para limpiarnos, para llevarnos, por decir así, como un espejo, a vernos y a reconocer esas áreas en nuestras vidas que necesitan ser limpiadas, removidas, para que así nosotros podamos llevar fruto. Pero algo que es necesario, en el versículo 4 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. He ahí la clave para todo cristiano
para seguir creciendo y llevar fruto. Permanecer en Cristo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Jesús les dice y nos dice a nosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Entendemos aquí, nosotros no producimos el fruto. Nosotros tenemos la oportunidad de recibir todos los beneficios, como nos dice la palabra de Dios. Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Padre, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Ese fruto, esos dones, esas bendiciones espirituales son tuyas, pero Dios te las da. El Espíritu Santo produce ese fruto en ti y nos dice que es necesario permanecer adheridos o en comunión con Jesús, que es la vid. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es necesario permanecer en comunión en el Espíritu Santo con Jesucristo. Jesús vuelve a decir en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y miren lo que nos dice, el que permanece en mí y yo en él. Jesús es, perdón, Jesús está en ti si tú le recibiste como tu Salvador personal. El Espíritu Santo empieza a morar en ti. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece. O sea, permanecer quiere decir que eres parte de, allí estás. Cuando tú ves un árbol, una rama es parte de ese árbol mientras está adherida o pegada, como puedes decir, a ese árbol. Y dice claramente, yo soy la vid, Jesús es la vid y nosotros solamente las ramas. Pero tenemos el privilegio de representarlo donde quiera que estamos, donde quiera que vamos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, dice, mucho fruto. Donde quiera que tú vas, llevas o puedes llevar fruto. Me quiero atrever a preguntarte, ¿estás representando el fruto del Espíritu donde tú concurres, donde tú visitas, donde tú vas? ¿Te comportas de una manera en que otros puedan ver la naturaleza de Cristo en ti? Como nos dice el apóstol Pedro, la naturaleza divina de Cristo. ¿Estamos llevando fruto? Porque separados de Él, dice, nada podemos hacer. Necesitamos permanecer adheridos a la vid. Vuelvo a leer esta parte. El que permanece en mí, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho fruto es lo que Dios desea que llevemos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ustedes me han escuchado, si han estado viendo estas publicaciones, que siempre hago una invitación a aquellos que se han separado, apartado de Dios, porque es necesario que vuelvan. Aquí dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Y qué dice? Y los recogen. Y luego, ¿qué dice? Los echarán en el fuego. Guárdense, guardémonos de caer, para no caer. Aquí dice, si permanecéis en mí, en el 7, y mis palabras, la palabra de Dios, permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesús lo dice, es una promesa. ¿Lo crees tú? Hay aquí una promesa, pero también hay un requisito, podemos decir, permanecer en Él. Permanecer en Él. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dice claramente, y seas así mis discípulos. Dios desea y anhela que nosotros, como somos llamados aquí los pámpanos, las ramas,
llevemos fruto y que puedan ver ese fruto en tu vida, en mi vida, que puedan ver que Jesús vive en ti, que Jesús vive en mí y que puedan anhelar y desear ese fruto. No lo producimos nosotros, como dije anteriormente, no lo podemos producir porque es obra del Espíritu Santo. Y eso solo sucede cuando tú permaneces en Jesús, cuando permaneces en comunión con Él, cuando permaneces en la palabra, cuando continúas siendo guiado por el Espíritu Santo. Es entonces que vas a llevar el fruto del Espíritu. Quiero que vayan conmigo a Gálatas. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, Pablo nos insta, nos exhorta. Está hablando con los creyentes en Éfeso, de los efesios, pero fíjense lo que nos dice en el versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, nos dice aquí, son las obras de la carne. Vamos a ver esta lista de las obras de la carne. Y yo les pido, y así como yo lo hago, que seamos honestos con nosotros. Y si hay algo de esto todavía, de la carne en nosotros, que hagamos esa decisión de despojarnos de todo eso. Las obras de la carne, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice claramente, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, dice claramente, el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual y necesitamos permanecer en el Espíritu. Necesitamos primeramente nacer del Espíritu. Si nunca has recibido a Jesús, es necesario recibirle. Ahora voy a leer la diferencia entre las obras de la carne que acabamos de leer y el fruto que Dios desea que llevemos, el fruto del Espíritu Santo. Nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor. El primero es amor. Recuerden, Dios es amor. Y los que le conocemos, hemos de amarnos unos a otros. Jesús, en el capítulo 14 de San Juan, o en el 13, dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, dice claramente. En el versículo 34, un nuevo mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En estos conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, el amor nos identifica como hijos de Dios. Es el primero de lo que es el fruto del Espíritu Santo. La primera característica de un hombre o una mujer de fe, una mujer que está siendo guiado o dirigido por el Espíritu Santo, es que vas a caminar y a vivir en amor, amando a Dios primero y amando a tu prójimo. Luego se va a manifestar un gozo, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad y fe. El gozo y la paz, esas dos cosas, cada vez que estás en la presencia de Dios, las puedes verdaderamente disfrutar. Pero también es llevarlo y que otros lo vean. A mí numerosas veces, y no por jactarme y decir, ay, se cree mucho, no. Muchas veces me han preguntado, bueno, ¿y por qué tan alegre? ¿Qué onda, pastor? Antes, los que me conocían y que me conocían en mi pasado, me decían, oye, sácanos, pasa.
Le dije, ¿quieres de lo que yo traigo? Este no se baja, nomás hay que continuar en el Espíritu. Ah, ya empezaste con esas cosas. Pues me pidiste que sacara, ahí está lo que traigo. Lo que yo traigo es el gozo del Espíritu Santo, les decía yo. Aquí entonces vemos la lista, la voy a leer para terminar este devocional. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego fíjense lo que nos dice aquí en el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí vimos dos listas. ¿Cuál prefieres tú para tu vida? ¿Las obras de la carne o el fruto del Espíritu? Las obras de la carne ya son automáticamente parte de aquella persona que ha nacido en lo natural. Nacimos de pecado desde la caída de Adán, desde la caída del hombre, entró el pecado al mundo y ha habido una separación entre la humanidad y Dios. Y los que buscan la verdad y los que vienen a Cristo y reciben a Jesús como Dios nos habla en su palabra, que Él envió a su Hijo unigénito a nosotros, a este mundo, porque de tal manera nos amó. Dice claramente que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda o no perezca, más bien que tenga vida eterna. Si eso es lo que tú deseas, yo te voy a hacer una invitación. Todos nacimos carnales, naturales, y estas obras de la carne que vimos aquí son parte de la naturaleza pecaminosa. Pero cuando viene uno y verdaderamente de corazón cree en Jesús y le recibe, como nos dice el versículo 12 del primer capítulo de San Juan, cuando tú le crees, porque es creerle a Dios, no nada más decir yo creo en Dios. Cuando tú le crees a Dios y recibes a su Hijo Jesús, tú naces del Espíritu y el Espíritu Santo empieza a obrar en ti y empieza a desarrollar y a producir en ti este fruto que acabamos de ver. No son frutos, no, es el fruto del Espíritu Santo. Las otras cosas, o sea, la lista son las características o las diferentes maneras en que se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en un creyente. Y por eso te hago la pregunta de nuevo: ¿cuál de las dos listas prefieres para ti? La otra ya la tienes. Las obras de la carne, si somos honestos, todos somos envidiosos, todos podríamos fornicar y caer en adulterio, todos podríamos ofender a Dios, todos podríamos matar, todos. Pero cuando Dios obra en una vida, lo puedo ver, gracias a Dios, Señor, ahorita me recordó, acuérdense de Pablo, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, él mataba a los cristianos. ¿Y qué hizo Dios? Lo transformó en el apóstol de apóstoles, Pablo. Entonces, Él puede transformar tu vida. Yo no sé cómo sea tu vida, pero lo que Dios desea es que tú seas nacido del Espíritu y que tengas entonces este fruto, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad y sobre todo también esa fe que Él te da. Mansedumbre, templanza, todo esto te lo quiere dar Dios. Si tú lo deseas, recíbelo, porque la palabra de Dios nos dice claramente que al que pide Dios le da. Y si tú recibes a Jesús como tu Salvador, pasas a ser hijo de Dios y el Todopoderoso, Creador del universo, omnipotente y Dios verdadero, pasa a ser tu Padre. Actualmente todos somos en lo natural creación de Dios, pero en lo espiritual, cuando naces del Espíritu, hijos de Dios. Entonces, yo te hago esta pregunta: ¿quieres recibir todo lo que Dios tiene para ti? Tienes que empezar recibiendo a Jesús, recibiendo el don de Dios
La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo. Y la palabra nos dice que todo aquel que en Él cree será salvo. Nos dice también la palabra que si crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa. Es necesario confesar. Con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres nacer del Espíritu, si tú quieres recibir a Jesús, ora conmigo esta oración. Repite esta oración de fe y dile: Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que el Padre te envió y tú dejaste tu lugar en la gloria en el cielo y viniste a morir en una cruz por todos nuestros pecados. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti y ahora, Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado, te confieso todo pecado y te pido que me transformes, que me cambies, que me des un nuevo corazón y nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Yo renuncio a todo lo que no es de ti, Señor mío. Y conscientemente ahora me entrego a ti. Con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi ser, me entrego, Señor mío. Lléname con tu Espíritu Santo y dame tu poder obrando en mí para vivir, para agradarte a ti. Por fe yo te recibo y por fe yo confío que tú me recibes y te doy gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo amado, y es en su nombre, en el nombre de Jesús, que te doy gracias, porque ahora sé que soy parte de tu pueblo, he nacido del Espíritu y estaré contigo por la eternidad en tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues es necesario permanecer en Jesús. Si tú recibiste a Jesús hoy por primera vez, yo te hago una invitación a que crezcas, a que alimentes ese espíritu, ese bebé espiritual que ha nacido en ti. La palabra de Dios es nuestra comida espiritual. Es necesario alimentar, alimentar el espíritu, alimentarnos y fortalecernos en el espíritu. La palabra de Dios, vuelvo a decir, es nuestra comida espiritual. Y así como tú comes para tener fuerza natural, energía natural, necesitas la comida espiritual para tener fuerza y poder de Dios en tu vida. Entonces yo ahora te invito, lee el Nuevo Testamento, el libro de San Juan. En el Nuevo Testamento es el cuarto de los evangelios y te pido que tengas ese cuidado de, antes de leer, pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento y revelación de lo que te quiere decir en la palabra. No leas nada más por leer, pídele que Él te enseñe. Él fue enviado para llevarnos a toda verdad y para enseñarnos las cosas de Cristo y del Padre. El Espíritu Santo ahora mora en ti. También es necesario entablar una relación, empezar una relación íntima y personal con Dios tu Padre, porque ahora eres hijo o hija de Dios. Necesitas hablar con Él confiadamente, así como hablabas con tu papito cuando eras una pequeñita o un pequeñito. Llegar a Él y decirle tus inquietudes, tus temores, tus necesidades y tus deseos, aunque Él todo lo sabe ya. Él desea que tú y yo nos acerquemos y primeramente le reconozcamos que Él está contigo, que ahí está contigo, y que le des gracias y le adores y le pidas con confianza. Ahora,
Otra cosa que es necesario congregarse en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. En la palabra de Dios, Dios te va a enseñar, Dios te va a hablar y tú vas a crecer fortalecido en el Espíritu. Y como vimos antes, vas a llevar fruto del Espíritu. Yo te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center, aquí en la calle Ensenada, número 7, entre el Colegio Rosarito y los Tacos 2000. Aquí se adora en espíritu y en verdad. Es una iglesia donde al Espíritu se le da el control para llevar todo el servicio. Se alaba, se adora y también se enseña la palabra dirigido por el Espíritu Santo. Otra cosa que te quiero pedir que hagas. Uso esta pluma azul porque representa para mí el agua, para la analogía que te voy a dar. Es necesario bautizarse. Mucha gente dirá, pero es que yo ya me bauticé, me bautizaron. A mí me bautizaron. El bautismo debe ser una decisión personal con Dios. Porque con el bautismo, como creyente, tú te identificas con Jesús en su muerte cuando bajas al agua y en su resurrección, con su resurrección cuando tú asciendes del agua, sales del agua. Es un paso de obediencia. Jesús mismo fue bautizado y Jesús mismo nos encomendó esto a sus discípulos y a todo creyente, que fuéramos y que hiciéramos discípulos de todas las naciones, dice Jesús. En Mateo 28, 18 en adelante, Jesús les dice, toda potestad me es dada, dice claramente, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Si puedes salir de tu casa, ahí sé un testigo y ahí comparte. Hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo que dijo Jesús. Enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin. Bautízate. Quizá te mojaron el copete como a mí. Yo ni sabía, como dijo Arjona. Me bautizaron y yo ni supe, ni cuenta me di. Eso no es bautizar. Bautizar quiere decir sumergir. Y cuando tú, por tu propia voluntad, das ese paso de fe, verdaderamente honras a Dios y cumples uno de los que son los sacramentos que se nos ha dado para hacer. También otra cosa que te quiero pedir, sé valiente y cuando el Señor te diga, que le digas a los demás acerca de Jesús y lo que ha hecho en tu vida, diles, no temas, porque Jesús está contigo todos los días, aún hasta el fin. Así como le dijo a sus discípulos en la palabra, he aquí que yo estoy con vosotros, aún hasta el fin, dice claramente, del mundo. Quizá al principio tengas reservaciones de decirle a alguien, ¿qué van a decir? No, necesitas hacer la decisión inmediatamente. O vas a vivir para el mundo, o para agradarte a ti, o vas a vivir para agradar a Dios. Jesús mismo dijo, el que me confesare delante de los hombres, al que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre y sus ángeles en el cielo. El que me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre y sus ángeles en el cielo. No lo niegues, confiésalo. Sobre todo, hablamos acerca de ese fruto, el fruto del Espíritu Santo. Conforme tú lees la palabra, también en oración, vas a ver que el Espíritu Santo va a empezar a manifestar fruto en tu vida. Pídelo, Él te lo da. Como hijo de Dios, ahora tú puedes pedirle exactamente lo que quieras. La palabra de Dios nos lo dice en Mateo. Así es de que si tú acabas de recibir a Jesús, regocíjate en Él, porque eres ahora hijo
o hija de Dios. Por otra parte también, quiero hacer esta invitación que siempre hago a todos aquellos que han caminado con Dios en el pasado, pero se han apartado. Leímos en Juan 15 que los pámpanos que no llevan fruto son cortados y son echados al fuego. No termines allí. También, igual que el hijo pródigo, quizá te apartaste del Padre, te involucraste en algún pecado y ahora no sé en qué posición o en qué situación te encuentres. Pero ahí donde estás, el Padre te llama para que vuelvas. Él te espera con brazos abiertos, al igual que al hijo pródigo lo esperaba su padre. Y Él lo único que desea es que tú, con un corazón sincero, te arrepientas, le pidas perdón y tengas la confianza de volver a Él, porque Él es grande en misericordia. Él es un Dios, un Padre amoroso que dio a su Hijo por ti, y tú lo sabes si viviste y caminaste con Él por un tiempo. Ahora, si tú no quieres llegar al punto como el hijo pródigo que terminó en un chiquero dándole de comer, pero más bien, pues lo mandaron a darle de comer a los animales y terminó comiéndose las algarrobas de los mismos puercos, cerdos. No llegues a eso. Arrepiéntete y vuelve al Padre ahora mismo, si esa es tu voluntad. Hoy, vuelve al Señor y dile, al igual que el hijo pródigo: Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti, porque he menospreciado tu gran amor por mí, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Perdóname, Padre, te confieso todo pecado y ahora, arrepentido, vuelvo a ti. Te pido que de nuevo me laves con la sangre de Jesús, que vuelvas tú, Señor, a llenarme con tu Espíritu Santo y que una vez más pongas en mi corazón ese gozo de saber que en ti he recibido mi salvación. En Cristo Jesús te lo pido y por fe te doy gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento en fe, ten confianza. Dios, el Padre amoroso, te ha perdonado, te ha reconciliado con Él y te ha dado una nueva oportunidad. Así como nos dice la palabra, Él es grande en misericordia, clemente es. Así es de que dale gracias y apártate de la vida que has estado llevando. Vuelve de lleno, vuelve a leer la palabra de Dios, vuelve a pasar tiempo a solas con Él y vuelve confiadamente a su regazo, porque Él te ama. Ahora les doy gracias a todos los que han estado orando por nosotros. Le doy gracias a los que han estado orando por nuestra hermana Chuyita, por mi hermana Rosa Isela y todos aquellos que sabemos que han estado pues afectados por el COVID. Hay numerosas personas que han estado afectados. Por la mamá de Víctor, no sé, hasta ahorita no he tenido noticias. Los que le he pedido que oren por ellos y oren también para que Dios se glorifique en su vida, en la vida de cada uno de los que verdaderamente pues somos sus hijos, somos sus pámpanos. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y somos llamados a llevar fruto. El Señor les siga bendiciendo y como Pablo les dijo a los filipenses, hoy les sigo diciendo: regocíjense en el Señor siempre. Y una vez más, regocíjense en nuestro Señor Jesús siempre. Amén.